Sergio Elguezábal y equipo en la radio pública de la ciudad, alentando conversaciones reflexivas entre nosotros. Un programa todos los sábados y podcast para que puedas escuchar las grabaciones cuando quieras. Bueno, aquí estamos transitando el sábado, en este caso con invitada en piso. Ella es Paula Juárez de la Fundación Plurales. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal? Buen día, Sergio. Bienvenida. Bueno, vamos a hablar de un trabajo que encabezó, pero que está desarrollado con el abrigo de una plataforma donde están el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTI, el de Tecnología Industrial, SED0, la Fundación Avina, Plurales. Es la plataforma del agua. Lo primero que queremos decir es que vamos a hablar de la Argentina. Vieron que cuando se habla de las necesidades ligadas al agua, con la falta de servicios ligados al agua, solemos citar a algunas poblaciones alejadas del África, por ejemplo. Bueno, esto ocurre en la Argentina, donde 4 de cada 10 personas no tienen cloacas. Hay 2 millones de personas en la Argentina que tienen que trasladarse para conseguir agua. Te estarás preguntando por qué la tele o el cine en la Argentina, cada vez que habla de estas situaciones, me muestra a alguien que vive a miles de kilómetros de distancia, en otra esfera, que habla otro idioma. Si aquí entre nosotros hay 2 millones de personas que tienen que salir a buscarla. Y vamos a seguir con estos datos porque forman parte, como decíamos, de esta investigación de la Fundación Plurales. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué fue lo que más te impactó de esta investigación, además de estos 2 datos que yo me atrevo a adelantar? Bueno, en principio la investigación surge de una necesidad de múltiples colectivos de contar con información. Claro, ¿no? Información de calidad. Información de calidad que no había. No había previo a la plataforma del agua. ¿Qué es lo que estaba pasando? Cada provincia tiene su propia reglamentación y su propia gestión del agua. Entonces, cada provincia es un mundo. Cuando querés trabajar para poder garantizar el derecho a acceso a agua y saneamiento, necesitas datos. Claro. Necesitas saber. Sí. Y saber no solamente los datos estadísticos. Esto, por ejemplo, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su situación en términos de necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Porque vos tenés que tener en cuenta que hay gente que puede no tener acceso a agua de red en su vivienda, pero que puede tener poder adquisitivo para comprarla, mientras que hay otros que no. Todos esos datos a nosotros nos fueron generando, todos esos niveles de problemas nos fueron generando la necesidad de, juntémonos, hablemos con organismos públicos de agua y saneamiento, hablemos con instituciones que trabajan sobre estas temáticas y pensemos juntos cómo podemos construir una herramienta, en este caso es una herramienta virtual, que nos permita tener acceso a datos que nos permitan hacer diagnósticos, ¿sí? Pensar el problema, y por otro lado, herramientas para construir soluciones de manera sistémica. Interesante lo que nos está diciendo Paula Juárez en el arranque, porque destaca el proceso de juntarnos, que como vos sabés, no es una tarea fácil en el medio donde nos desarrollamos, donde opinamos sobre lo que hace mal el otro, pero tenemos incapacidades para el encuentro, incapacidades manifiestas para escucharnos. Entonces, el primer logro de lo que queremos contarles esta mañana tiene que ver con el encuentro en búsqueda de esa información de calidad, que también es un bien escaso entre nosotros. Exactamente. Y por otro lado esto, ¿no? Que es, no solo necesitamos información, necesitamos pensar cómo construimos estas soluciones, ¿no? Y en este punto lo que buscamos fue, ¿cómo hacemos si queremos trabajar en una provincia como Tierra del Fuego, una provincia como el Chaco? Sí. Y entonces pensamos, por un lado tenemos que saber qué es lo que ya hay. ¿Quiénes son los que ya están haciendo y trabajando en desarrollos de distintos tipos en los territorios, ¿no? ¿Y cómo les fue? ¿Qué aprendieron? ¿Sí? Entonces, vimos más de 100 experiencias en las 24 provincias argentinas para ver y analizar esto, ¿no? ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué cosas les salieron bien? ¿Qué cosas les salieron mal? ¿Qué les darían a un tercero como
un tip para trabajar. ¿Qué trabajo el que estás mencionando? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, en este caso lo que se hizo fue, en principio, un equipo de investigación muy grande, obviamente, y una serie de entrevistas y trabajos de encuestas de diferente nivel con organizaciones de todo el país, ¿sí? Más de 100 organizaciones que fueron encuestadas y entrevistadas, y esto permitió construir la información de estas experiencias. Con esas experiencias ahora nosotros contamos con modelos de gestión social del agua, ¿sí? Sabemos cómo hicieron otros. Ahora, aparte de hacer eso, teníamos que saber, bueno, ¿cuál es la situación normativa en cada provincia? ¿Cómo se legisla? ¿Cómo se regula? ¿Quién controla? ¿Por qué hay gente teniendo digamos, en Argentina, el agua y el saneamiento son derechos humanos, ¿sí? De rango constitucional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se regula en cada provincia? ¿Y por qué hay tanta gente? ¿Dónde están los baches jurídicos que generan que esto sea posible, ¿no? Entonces empezamos a mirar, y la verdad que tuvimos que construir también grandes bases de datos de legislaciones, ver cuáles son las reglamentaciones, ver que hay en muchas provincias donde no hay defensor del pueblo, ver muchas provincias donde queríamos ver, bueno, ¿qué hace un ciudadano que está en el medio de la nada, si querés, para poder bregar por su derecho? Y el pasito a pasito. Entonces vos ahora podés entrar en la plataforma del agua y ver, bueno, yo soy un ciudadano cualquiera, que no necesariamente sé sobre leyes, ¿sí? Esta plataforma te cuenta en un párrafo con quién tenés que hablar, a dónde te tenés que dirigir y qué tipo de cosas podés hacer. A ver si nos quieren ir siguiendo en nuestra conversación y de paso mirando la plataforma que mencionás, Paula. ¿Cuál es la dirección? Es www.plataformadelagua.org.ar. Determinaron que 4 de cada 10 argentinos no tiene cloacas, que 2 millones de personas tienen que trasladarse para conseguir agua. El 22% de la población argentina no tiene acceso a la red pública de agua. Y este dato, Paula, qué impactante, 1 millón de argentinos no tiene baño, ni letrina, ni pozo. Entonces... Entonces, efectivamente, el saneamiento particularmente es un grave problema en Argentina. Casi el 50% de la población, el 41% de la población no tiene acceso a saneamiento, ¿no? Entendido como baño, es decir, la infraestructura, lo que es cloacas y desagües. Pero está bien, vos decís, baño no, está bien, no hay baño. Letrina tampoco, que es aquel pozo, ¿no es cierto?, que se hacía con cemento. Sí. Y pozo, un pozo que lo que viven en el campo, lo que han vivido en el campo, es un pozo, literalmente un pozo, y ahí va la gente a hacer sus necesidades. Pero si no tienen nada de esto, ¿se trasladan hacia algún lugar, hacen en el campo? ¿Cómo es? No, es a campo, al aire libre. A campo abierto. Y no tan campo. A ver, no quiero ser escatológica, pero pensá en esto. Sí. Esto que te estamos contando no es en el campo. Estamos hablando de la posibilidad de acá, al lado de... El Gran Buenos Aires, por ahí. Gran Buenos Aires, al lado de un riacho, personas que hacen sus necesidades en un balde. Prestate atención, 1 millón de personas en la Argentina está en esta condición. Hicieron un relevamiento de cuáles son los lugares, nos adelantás, en el Gran Buenos Aires pueden hacerlo en un balde, pero ¿cuáles son esos sectores, esos espacios, esos lugares en particular que están peor? Bueno, ingresando a la plataforma hay una sección que se llama Mapa. En esa sección del mapa nosotros lo que hicimos fue hacer distintos tipos de datos estadísticos, ¿sí? Para no hacerlo muy complejo, vos tenés un mapita que en colores, como si fuera un semáforo, te muestra a nivel de los 527 departamentos de nuestro país cómo está cada uno de esos departamentos en relación al saneamiento y al acceso a agua. Esto por un lado, y por otro lado te muestra también cómo están en relación a necesidades básicas insatisfechas, es decir, quiénes están no solamente sin tener acceso a agua o a saneamiento, sino que aparte de eso está combinado con
pobreza estructural. De lo que te acordás, ¿cuáles son las provincias que están en situación más crítica? Mira, nosotros hicimos algo que se llama Índice de Urgencia para la Gestión. Este índice... Qué bueno, Índice de Urgencia para la Gestión. No está llorando la gente que se nucleó en la plataforma del agua y renegando porque 1 millón de personas no tienen pozo ni letrina, porque 4 de cada 10 argentinos no tienen cloaca, porque 2 millones de personas tienen que trasladarse para conseguir agua. Están trabajando para que las gestiones, para que esto cese, resulten eficaces. Exactamente. Entonces, nos decías, ¿entras ahí? Exactamente, entrando en el mapa, vos podés ver en el índice de urgencia para la gestión, vos podés ver en cada una de las provincias cuál es la situación, ¿sí? Ese índice lo que permite es visualizar la combinación de falta de acceso a agua, falta de acceso a saneamiento, necesidades básicas insatisfechas, y tiene una serie de ponderadores que están referidos también a aspectos climatológicos. Ajá. Por ejemplo, acá en Buenos Aires, que llueva o no llueva, no te cambia el hecho de tener acceso a agua o no. Pero en otras provincias sí, claro. ¿Sí? Entonces ahí se pondera de una manera mayor el lugar en donde efectivamente eso es problemático. Entonces, el índice para la gestión lo que te dice es, mira, en estos lugares donde está en rojo, hay que hacer es donde hay que empezar. Ese es el lugar en donde hay que empezar. Menciona algunos antes. Principalmente están en la provincia de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y Tierra del Fuego. Esas son las 5 más urgentes. Tierra del Fuego. Mira, ¿quién diría esos paisajes bellísimos, esos lugares de alto poder adquisitivo y de turismo internacional que habitualmente no tendés a ligarlos con estas cuestiones? Pero claro, la planificación desbocada, el crecimiento desbocado, el plan habitacional casi inexistente hacen que pasen estas cosas. Vamos a seguir hablando con Paula Juárez de Fundación Plurales. Es apasionante el tema que nos junta esta mañana. Habla de nosotros, de nuestras necesidades, pero también de todito lo que hay por hacer. Si miro cerca, hay mucho que puedo cambiar. Si pienso en los otros, hay mucho que hacer. Luego, si pienso en mí, quizá haya encontrado un nuevo propósito: emprender, lo que sea, impulsándolo desde el corazón. Bueno, seguimos con Paula Juárez, que ha venido en representación de la flamante Plataforma del Agua, un sitio que vale la pena recorrer. Ahora te recordamos cómo hacer para poder entrar y tener los datos de la situación en la Argentina, pero además ingresar a formar parte de un proyecto ambicioso que no se queda en el agua para consumo humano, no se queda solamente en las cloacas, sino que tiene una visión integral de todo lo relacionado al recurso vital, al bien de todos nosotros. Bueno, la Fundación Plurales, además el INTA, el INTI, SED0, Fundación Avina y Danone. Bueno, Danone fue quien les hizo la plataforma, ¿no? Ellos contribuyeron. Sí, contribuyeron con la herramienta virtual. Con la herramienta virtual. Sí. ¿Qué otras personas hicieron aportes para que este ambicioso proyecto que relatabas hace un rato sea posible? ¿Cómo se hace para abarcar a todo el país, para hacerlo de modo serio, para hacerlo democráticamente? Y nos contaba antes Paula, por si recién llegaste, y valorar lo que haya de información, de infraestructura, de data, de cuestiones que tienen que ver con la ley. Hicieron un gran trabajo sobre eso. ¿Cómo se financió eso?
Bueno, en principio lo que hay es muchas capacidades y recursos de distintas instituciones públicas y privadas. Cuando hablo de privadas hablo desde empresas hasta organizaciones de la sociedad civil, que participaron en todo el proceso justamente por una vocación, ¿no?, de trabajar por este tipo de temáticas. Nosotros venimos desde hace muchos años con el programa SET0, que es una red colaborativa que trabaja en Argentina, en Bolivia y en Paraguay por estos derechos, y desde ahí ya venimos hace mucho construyendo distintos tipos de aprendizajes colectivos, ¿no? Esta es una experiencia más, esta es una experiencia que nos llevó 2 años, que obviamente tuvieron una previa, ¿no?, de articular entre distintas organizaciones y instituciones como el INTA o el INTI, que aportaron sus recursos humanos, sus técnicos o abogados inclusive para participar dentro del colectivo de investigadores, ¿no?, que tuvo atrás esta plataforma. Claro, podríamos decir que múltiples flujos, ¿no?, de cada uno de los interventores. Exactamente. Los que intervinieron. Y fue un proceso en donde también participaron las voces de ciudadanos, de organizaciones que vienen trabajando en distintas áreas, que participaron poniendo su mirada, ¿no?, sobre el problema, desde lo que ya saben, lo que conocen, pensando, bueno, ¿qué es lo que necesitamos saber? ¿Cómo lo construimos? ¿Y para dónde vamos? ¿Cómo me meto a la plataforma del agua? Recordalo. www.plataformadelagua.org.ar. Ahí vas a encontrar que 4 de cada 10 argentinos no tienen cloacas, que hay 2 millones de personas que tienen que trasladarse para conseguir el agua. ¿Cuánta distancia? ¿Cuál es la distancia aproximada que hay que trasladarse para conseguir el agua en esta situación? Mira, te lo voy a contar en tiempo. Un promedio de entre 4 y 6 horas diarias. Vos imaginate lo que significa eso en el año. Son 3 meses de la vida de una persona acarreando agua. Vas y venís. ¿En qué paraje? Eso, digamos, un dato de esta característica. Esto se hizo en función de de los niveles de dispersión que tienen los parajes en general en Argentina. Argentina es un país muy vasto, con poca población relativa. Eso hace que haya mayor distancia entre las casas. Sí. Pero digo, esto se ve en Santiago del Estero, se ve en Catamarca. ¿Dónde se ve esto? En muchos lugares del país, pero principalmente las regiones, digamos, las zonas rurales aisladas y dispersas en el norte del país son las más afectadas. Tomaste nota, ¿no? De 4 a 6 horas diarias para traer el agua para poder tomar y hacer alguna comida, supongo. En general, son mujeres y niños los que cumplen este tipo de tareas. Y tiene otro tipo de factores. Vos pensá, una familia que tiene que hacer esa dedicación horaria todos los días, lo que representa en términos de la dinámica económica. O sea, no tener agua significa que vos aparte perdés un montón de horas para poder tener ese recurso que es vital, es necesario para que lo puedas tener. Y por otro lado, también pensar en otras cuestiones asociadas como la salud. La salud de una persona que todos los días acarrea muchos litros de agua para poder, no solamente para su consumo humano, sino también para el consumo de sus animales, de sus huertas. En la vuelta que dieron por el país entero, supongo que habrán detectado deficiente planificación o planificación que no atiende prioridades. Contanos qué pasa cuando eso ocurre. Bueno, lo que pasa son cosas muy locas, como por ejemplo darnos cuenta de que se planifican escuelas con baños sin planificar la cantidad de agua que necesitan esos baños, más el agua de la escuela en sí. O sea, agua, tenés una nueva edificación con baño sin agua. Es muy difícil de entender eso. Es muy difícil de entender, ni hablar, este tipo de cosas, planteándotelas a gran escala, ¿no? Hay mucha infraestructura, por ejemplo, grandes obras. Ya ni siquiera pienses en las zonas rurales. Pensemos en las ciudades. Ver ciudades que tienen cloacas, pero que casi el 100% de esa población no tiene acceso a la cloaca. Claro. ¿Por qué?
porque en realidad se planifica una obra sin ver cuál es la situación de esa ciudad, cómo haces para que esa gente efectivamente pueda conectarse a una cloaca si no tiene cómo acceder a ella. Pero además, Paula, a veces recorriendo el país y viendo la explosión demográfica en las ciudades, lo primero que te preguntase es decir, bueno, acá, en esta manzana vivían 15 familias, después 25. Ahora, si hay 100 familias viviendo en la misma manzana y no cambiaste el caño, ahí vas a tener un problema con las cloacas, pero también con el acceso al agua potable, porque el caño sigue siendo el mismo. Sí. Eso pasa, ¿no? Hay una cuestión también de esto de, no es solamente hacer obras, es los tiempos de esa obra, las necesidades de mantenimiento de esas obras. ¿Sí? El mantenimiento es un tema clave, y después todo lo que es la gestión del agua, esto que te digo, de pensar todo lo otro que hay en torno al agua, cómo accedo, cómo puedo tener flujo en cantidad y calidad. O sea, hay muchas ciudades, por ejemplo, que tienen redes públicas de agua, pero no necesariamente de calidad. ¿Qué papel juega el Plan Belgrano en este partido que nos viniste a relatar esta mañana? Bueno, en este preciso momento, digamos, el Plan Belgrano está en una situación, digamos, de avance moderado. Por otro lado, hay distintas situaciones sobre el Plan Belgrano, ¿no? Por ejemplo, los movimientos campesinos de Santiago del Estero no están contentos. Hay todo un tema en relación a la canalización, a volver, digamos, a canalizar las fuentes de agua que tienen los pequeños campesinos, los ¿Y no productores. fueron consultados para esas obras? No, en general hay un problema de esto, ¿no? La ciudadanía participa o no tiene los mecanismos para participar de este tipo de cosas que son centrales para la vida nuestra en todos los días. Uno no lo piensa, pero desde que se levanta, abre la canilla para lavarse los dientes, va a tomar un vaso de agua, desayuno. En todo lo que estamos planteándonos, el agua es vital. Y pensar que los ciudadanos no podemos tener algún nivel de injerencia sobre este tipo de megaobras, hace que pasen estas cosas también, ¿no? Esto que te decía, una megaobra de cloacas que no tiene usuarios reales. O sea, vos tenés un mega acueducto sin usuarios. Cosas de ese estilo, porque no se piensan, o por lo menos no quiero generalizar, ¿no? Pero en estos casos en donde uno ve falencias, uno lo que entiende es que se planifica solamente viendo una parte del problema, ¿no? Claro. Y esto de que te contaba antes de cómo hacemos para pensar soluciones de forma sistémica, integral, sustentable y que tenga en cuenta la voz de los ciudadanos, que efectivamente podamos construir colectivamente las soluciones pensando en una estrategia de desarrollo inclusivo y sustentable del territorio. Vos hace un rato dijiste una palabra que me pareció clave, que es la de planificación territorial. Cuando ustedes ingresen a la plataforma del agua y vean en la sección mapa lo que van a ver, se van a dar cuenta de qué estoy hablando. Los verdes, dónde están los verdes y dónde están los rojos, habla también de cómo se viene planificando en Argentina. ¿Los verdes significan? Los verdes significan que están bien no solamente en términos de acceso a agua y saneamiento, en términos relativos, siempre estoy hablando, sino a la planificación en general también, ¿no? Y también en calidad de vida. Claro. ¿Sí? El verde significa que están mejor en todos esos sentidos, mientras que el rojo y el amarillo. Y estos datos que elaboró la plataforma del agua, y como hemos dicho repetidamente, son de acceso público, ¿llegarán a aquellas personas que transitoriamente toman decisiones en diferentes estamentos de la Argentina? Mira, nosotros venimos trabajando hace años con distintos gobiernos y principalmente con algunos ministerios a nivel nacional, justamente para poder influir y trabajar en incidencia en políticas públicas. Es imprescindible que lo sepan. Tenemos un minuto final. ¿Qué quisieras decir, Paula Juárez, que se nos escapó de este gran trabajo que hicieron? Que bueno, que hay todo un campo por trabajar y construir colectivamente, que es una construcción que requiere sí o sí de los organismos públicos participando, pero también requiere de las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía de forma activa, pensando este tipo de servicios y otros
en términos de desarrollo estratégico de nuestro país. Inteligencia colectiva, además, con estos datos se imaginan la inteligencia colectiva desarrollada mientras pueda conjugarse con inteligencia artificial, podríamos ir en un buen camino que deje de lado el arbitrio y las emociones de las personas que nos hacen tanto mal para planificar, para ejecutar, para ser administrativamente eficaces. Qué bueno, Paula Juárez, que nos hayas acompañado un rato. De final, otra vez, reiterá cómo entrar a la plataforma que nos has hecho dar ganas de conocer. www.plataformadelagua.org.ar. Muchísimas gracias. A vos. Es que es importante ser feliz cuando luchas, ¿no? Entraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver su escondite, lo que fuimos, el tiempo está después.